Hola, hoy vamos, pues mi nombre es Vanessa y hoy vamos a hablar acerca de la tetralogía de Fallot, ¿cierto? Entonces, inicialmente para tratar esta cardiopatía congénita necesitamos aclarar algunos conceptos embriológicos básicos, ¿cierto? Inicialmente vamos a hablar de la formación del tubo cardíaco. El tubo cardíaco se forma a partir del campo cardiogénico, ¿cierto? Entonces el campo cardiogénico es un vasito sanguíneo que tiene una forma de herradura y que se ubica a nivel craneal en el embrión. Entonces él comienza por los plegamientos transversales a acercar cada vez más sus extremitos hasta que llega un punto en el que se fusionan formando un único tubo o un único vaso sanguíneo como lo vemos acá. Aproximadamente en la semana quinta del desarrollo pues del embrión vamos a encontrar que este tubo cardíaco va a comenzar a cavitarse o a tener algunos abultamientos y a plegarse, ¿cierto? Entonces, inicialmente, pues explicando los abultamientos, cada uno de esos abultamientos va a anunciar la formación de una estructura en un futuro, ¿cierto? Entonces, inicialmente encontramos acá a nivel craneal el saco aórtico, del que serían pues los correspondientes arcos aórticos. En la un poquito más abajito encontramos el bulbo cardíaco o la zona conotroncal, en la que se va a formar el tronco arterioso o tracto de salida, eh, perdón, el infundíbulo y lo que es el ventrículo derecho. Abajito encontramos la formación del ventrículo izquierdo, abajo el de la aurícula común y pues en la porción más caudal vamos a encontrar el seno venoso, ¿cierto? Pues los senos venosos. Entonces, ahora con respecto al plegamiento cardíaco, ya habíamos dicho que se da en la semana quinta y pues esto es muy importante para darle eh, al corazoncito pues de este embrión unas características similares al corazón que encontramos por ejemplo en un niño o en un adulto, ¿cierto? Y también esto va a ayudar a hacer que el corazoncito se separe en cuatro cavidades distintas, o sea, que el corazón sea tetracavitario como es en los seres humanos y que lo distinguen pues de otras especies. Entonces aquí encontramos cómo inicialmente lo que es el ventrículo derecho va a descender de manera ventral y hacia la derecha, ¿cierto? También la aurícula común va a dirigirse hacia la izquierda y hacia posterior, jalonando consigo el ventrículo izquierdo y ubicándolo pues hacia la porción izquierda, que es donde normalmente lo encontramos, ¿cierto? Adicionalmente, la aurícula comienza a proliferar, ubicándose incluso detrás del infundíbulo, ¿cierto? Y después comienza, pues prolifera tanto que se ubica en toda la porción posterior incluso ocasiona que el tracto de salida, que inicialmente era un poquito lateralizado hacia la derecha, se ubique completamente medial, ¿cierto? Esto es importante pues acerca del plegamiento. Otra cosa muy importante, primero hablemos pues eh, del sistema sanguíneo en el embrión. Entonces, pues ya conocemos pues todos estos nombres, sabemos pues cómo se da todo este proceso, ¿cierto? Y lo importante pues de esta imagen, bueno, y ni siquiera de esta imagen, sino de lo que vamos a ver ahorita es porque hay una predominancia del seno venoso derecho, ¿cierto? Y es por lo siguiente. Entonces aquí podemos ver, básicamente son dos cositas fundamentales que pasan y que ocasionan que haya un predominio en el flujo sanguíneo del seno venoso derecho, que va a ocasionar pues que este permanezca, ¿cierto? Y se incorpore en la aurícula derecha, que va a ser la que reciba eh, el retorno pues venoso de todos los órganos periféricos, ¿cierto? Y que involucione el seno venoso izquierdo. Entonces tenemos aquí cómo son dos cosas principales. La vena vitelina izquierda involuciona y la vena cardinal izquierda involuciona, ¿cierto? Entonces quedan predominantes la vena cardinal derecha, la vena vitelina derecha, que van a formar correspondientemente la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿cierto? Como ambas van a estar a nivel derecho, pues obviamente todo el flujo venoso va a acumularse pues en el seno venoso derecho, ocasionando que pues haya un predominio del seno venoso derecho. Y pues es básicamente esa la razón, ¿cierto? Importante también mencionar el tabicamiento conotruncal, ¿cierto? Entonces, básicamente, tanto del... Yo corro esto un poquito para que se vea, listo, para que se vea la letrita. Entonces, tanto a nivel pues del cono hacia el tronco y del tronco hacia el cono se van a formar unos cojines endocárdicos, ¿cierto? Ventral izquierdo y dorsal derecho, que van a ascender, en el caso pues del cono hacia el tronco y del tronco hacia el cono.
ambos dirigiéndose pues haciendo como un giro en espiral, ¿cierto? Para separar pues el tracto de salida de un ventrículo y de otro. Entonces el ventrículo derecho se va a ir por la porción izquierda del tabique, mientras que el ventrículo izquierdo, pues lo que se eyecta del ventrículo izquierdo va a ir por la porción derecha, ¿cierto? Aquí hay algo muy importante para explicar después uno de los componentes de la tetralogía de Fallot, pero lo vamos a mencionar después. Entonces, importante, la tetralogía de Fallot, ahora sí, ¿cierto? Esta es la más frecuente de todas las cardiopatías congénitas cianosantes, ¿cierto? Constituye, pues en cuanto a la frecuencia, pues un 10% de las razones, pues de la razón por la que encontramos un soplo al auscultar la región precordial en un recién nacido, ¿cierto? Que sería un soplo estructural, ¿cierto? Porque es un defecto pues en la estructura del corazoncito. Entonces, vamos a encontrar aquí 4 componentes principales de esta tetralogía, ¿cierto? Pues son 4. Obviamente, tetralogía 4. Entonces, primero el cabalgamiento de la aorta. Segundo, la comunicación interventricular. Tercero, la estenosis pulmonar. Y 4, la hipertrofia ventricular derecha, ¿cierto? Entonces aquí los podemos ver muy bien. ¿Cuál es la razón, pues, o por qué se da esta cardiopatía? Resulta que hay, en este caso, pues vamos a encontrar un tabicamiento conotruncal que se da de manera normal, ¿cierto? Porque a pesar de que sí se desarrolla con un giro de 180 grados, es decir, con una espiral adecuada y todo, se da de manera excéntrica, o sea, por fuera del eje. Entonces, en este caso no lo vamos a encontrar centradito como normalmente lo debemos hallar, sino que va a estar desviado cefálica y anteriormente, ¿cierto? Y eso ocasiona que, pues, si antes él se encontraba así alineadito con con el tabique interventricular, entonces lo que va a pasar es que se va a desalinear, ¿cierto? Y esto va a explicar muchas de las cosas que, pues, muchos de los componentes que encontramos en esta, en esta tetralogía, ¿cierto? Entonces, por aquí hay algo importante que no lo habíamos saltado, pues, pero es muy importante mencionarlo, y es que, no se ve, ya listo, ahí se ve. Para cerrar completamente el canal interventricular necesitamos de 3 cosas súper indispensables. La proliferación de las células de los cojines endocárticos, eh, la migración pues de células de la cresta neural y, y esta cosa pues que es súper importante y que va a ser la explicación del por qué en la tetralogía de Fallot hay una comunicación interventricular es la correcta formación del borde inferior del tabique del cono, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues en la tetralogía de Fallot, como vimos que hay una alteración en la formación pues del tabique conotruncal, por eso encontramos una comunicación interventricular. ¿Cómo podemos explicar los otros síntomas entonces? Y enfoquémonos ahora en la imagen, ¿cierto? Adicionalmente, por esta por esta desviación pues o esta desalineación que encontramos entre el tabique del cono y el tabique interventricular, pues sí, en la porción, pues el tabique muscular, vamos, perdón, me asusté, vamos a encontrar una hipoplasia de la porción supravalvular, ¿cierto? De la válvula pulmonar y una estenosis o una rigidez en esa válvula pulmonar, ¿cierto? Entonces eso explica por qué hay el otro componente, la estenosis pulmonar. Adicionalmente vamos a encontrar una hipertrofia ventricular derecha, porque como podemos ver, ¿cierto? Si la válvula pulmonar, que es la que permite la salida de la sangre del ventrículo derecho hacia la circulación pues, pulmonar, está estenótica, entonces va a haber un aumento en la presión del ventrículo derecho, él va a tener que hacer más fuerza para sacar esa sangre de esa cavidad y por tanto vamos a sufrir una hipertrofia ventricular derecha, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles son los síntomas más importantes pues en esta tetralogía? Básicamente son la cianosis y la dificultad pues digamos en la realización pues de esfuerzos físicos que pues pueden ser muy mínimos porque podemos ver que aquí hay un cortocircuito de derecha a izquierda, ¿cierto? Entonces la sangre va a tender, pues va a tener tendencia de irse del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo y adicionalmente como podemos ver hay una disminución en la circulación pues pulmonar, entonces no se da un correcto intercambio pues de gases arteriales, no se da de manera efectiva. Entonces, aparte de que la sangre que se encuentra en el ventrículo izquierdo no está completamente saturada, pues no tiene una correcta saturación de oxígeno, adicional a eso,
la sangre del ventrículo derecho va a estar pasando constantemente al ventrículo izquierdo. Entonces la saturación de oxígeno hacia los órganos periféricos va a ser exageradamente mala y por eso vamos a ocasionar una cianosis. Bueno, pues la bibliografía la sacamos de Clinical Key, del libro de embriología de Velázquez, de embriología de Langman, de la clase pues del doctor Jairo y de un artículo de Ovid y ya. Muchísimas gracias, hasta luego.